Bueno, lo escuchábamos recién a Labaña que hablaba de circo, pero básicamente lo que decía era sobre las normas legales, porque la realidad es que hoy existe un decreto que firmó hace 7 semanas el presidente Mauricio Macri a pedido de María Eugenia Vidal en ese momento para evitar que el PJ se unificara alrededor de Cristina, los distintos PJs, y como la dinámica política es tan cambiante, como decíamos antes, varía todo. Ahora parece que María Eugenia Vidal necesita que ese decreto se derogue. Entonces la pregunta es, ¿se puede? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede derogar? ¿Hay que esperar que la justicia lo tire? ¿Está bien? Bueno, para eso vamos a hablar con 2 expertos sobre el tema. Tenemos a Diego Armesto, que es abogado constitucionalista, y también lo tenemos a Sebastián Pilo, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y también a nuestra columnista de Economía, Laura García, que se suma a la mesa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar, pero digo, ¿se puede hacer un decreto y después a las 7 semanas voltearlo? Bueno, a ver, ley posterior deroga ley anterior, entonces un decreto se podría decir, no sería prolijo en realidad, porque creo que un poco lo dijo Labaña, es decir, hay normas que fueron, es más, recién hablaba con el amigo recién fuera de cámara, ya el artículo 22 de la ley de primarias decía que un candidato por partido o alianza electoral y un candidato para cada cargo. En el año 99, cuando gana Rucauf gana por un truquito de colectora, Claro. porque él iba con Cavallo, que es lo que le hace ganar, si vos sacás los votos de Rucauf contra los votos de Fernández Mejide, había ganado Fernández Mejide, pero en el mano a mano, sumándolo de Cavallo, gana Rucauf la gobernación. Jujuy, Morales, gana Sí. bajo el mismo sistema. Sí. Entonces, Morales fue como a Massa, candidato a gobernador de Massa a presidente y también fue como candidato a gobernador de Macri presidente, exactamente. para que la gente entienda. es una herramienta que facilita esto de, en los municipios también, de tener estas colectoras que te permiten sumar votos, pero en realidad, desde mi punto de vista, termina de tener razón las primarias. Porque donde todos lleguen al umbral del 1.5, si no me equivoco, por ciento, creo que es para poder en la provincia de Buenos Aires ser candidatos, vos vas a tener una proliferación de lista que el candidato A, B, C, D le junta a uno solo. Entonces, indefectiblemente, cuando hacen el decreto que prohíben las colectoras, en un los considerando se dice claramente que en realidad es un problema de la mala información de la gente. Es decir, la gente no tiene posibilidad, la libertad de elegir si entra al cuarto oscuro y hay una proliferación de lista con un solo candidato. Entonces esto, cuando se hizo el decreto, que si de mi punto de vista no va a haber un decreto, yo creo que van a especular con que ya le decretaron inconstitucional la parte del voto extranjero, la jueza con competencia electoral federal, que es donde planteó un amparo el Partido Justicialista, van a especular con que la justicia termine declarando inconstitucional. Para no que haya un desgaste político del porque presidente sería un poco de tapar, borrar con el codo lo que hizo con la mano. Exactamente. Pero Claro. quedan muy pocos días para que pueda salir ese amparo. A ver, la justicia electoral tiene unos ritmos que son espectaculares. Porque Es decir, el miércoles que viene cierra. mirá, yo me acuerdo en el año 2009, yo patrociné una alianza en el Acuerdo Cívico-Social. Yo era el abogado de un partido político que habían sacado afuera del Acuerdo Cívico y Social y la sentencia me la dio el mismo día que se aprobaban las boletas. Es decir, cuando aviso que había salido el fallo, imagínate los apoderados con cinta scotch pegando la boleta porque no habían impreso las boletas. Cuando lo llevaron al juez blanco, el juez blanco las rechazó porque estaban pegadas. Entonces, esto es todo, a ver, es más, vuelvo, en realidad tenés, a ver, vos haces las alianzas el 12 y ahí es donde vos tenés que armar todo el diseño. La justicia electoral tiene sus tiempos y también tiene su velocidad. Sebastián, ¿vos crees que esto pertenece a la vieja política? Digo, o por lo menos las marchas y contramarchas no tiene que ver con la vieja política que el gobierno siempre dice combatir. Al menos habla de una democracia de muy baja calidad. Tenemos 3 grandes problemas. El primero es que dictamos normativa electoral por decreto. Eso está mal. La normativa electoral se discute en el Congreso, la discuten los diputados, la discuten los senadores, tiene sus mayorías y eso es lo que rige nuestra democracia. Entonces, no se puede dictar normativa electoral por decreto, no está bien. El segundo problema, más significativo todavía, es dictamos normativa electoral en función de las necesidades del partido de gobierno. Nosotros necesitamos que la normativa electoral esté dictada tras el velo de la ignorancia, diría Ross. Es decir, no podemos dictar normativa electoral en función de lo que le conviene al partido que gobierna. Mucho peor cuando eso cambia con 2 meses de diferencia y entonces como hace 2 meses le convenía una cosa, ahora le conviene otra cosa. Eso no se puede hacer. Tendría que ser en un año no electoral. Por supuesto, y tiene que ser
sin especular respecto de cuál es el beneficio que tiene para el propio partido de gobierno ese cambio de normativa. Nadie puede creer sensatamente que en 2 meses hubo un cambio de visión en la discusión democrática del país que hace que lo que hace 2 meses estaba mal hoy esté bien. Eso no se puede. Por eso tiene que darse la discusión en el Congreso. Y la tercera y más problemática cuestión es, en algún sentido, le falta el respeto a la ciudadanía que tiene que elegir. Esta idea de que un candidato apalanca a otro candidato y entonces suponemos que si uno va con otro, entonces más gente va a votar a tal... Eso no está bien. Necesitamos un modelo de discusión de democracia en donde cada candidatura se discuta por separado. Discutamos quién tiene que ser el presidente, que la gente vote quién tiene que ser el presidente, discutamos quién tiene que ser el gobernador, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que esas discusiones no estén apalancadas unas por otras. Porque la verdad es que eso afecta a las autonomías de las provincias también. Claro. Esos son los desafíos que tiene nuestra democracia hoy. Mira, precisamente en esa línea yo estaba pensando, como ciudadana común, creo que la gran mayoría de la gente se pierde un poco en esta discusión de las colectoras y los aspectos técnicos, y que en el fondo se marea. No sé en qué medida ayuda a que haya un voto lúcido y claro e intencionado, porque al final te encontrás con un candidato acompañado por 1.500 combinaciones distintas. Mira, hace 2 meses... ¿Tiene sentido? Hace 2 meses el presidente, el jefe de gabinete y el ministro del Interior dijeron en el decreto que dictaron exactamente esto. Dijeron, la proliferación de las combinaciones de boletas conocidas como listas colectoras genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores. Y dice, ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno. Yo la verdad que estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso es lo que ocurre hoy con un sistema electoral en donde una boleta viene pegada a la otra. Es bien distinto si tuviésemos una boleta única por cada categoría. Claro. Si tuviésemos boleta única por categoría, no había ningún problema en que 2 candidatos a presidentes apoyen a un mismo gobernador. Pero tampoco habría ningún interés de esos partidos políticos en hacerlo, porque el interés parece ser apalancar candidatos sobre la base de la falta de decisión del electorado y no de una decisión consciente. Por eso necesitamos pasar un modelo de elección que, como puede ser la boleta única, que nos permita discutir cada decisión con la relevancia que tiene. Y les hago un planteo a los dos, que es prácticamente remontarnos al origen del Big Bang, del despiole de listas. A mí me enseñaron que la base del sistema democrático en la Constitución figura como los partidos políticos. Ahora, en ningún momento dice la Constitución la base del sistema democrático son los partidos políticos jugando a los frentes. Si nosotros terminábamos copiando un sistema, digamos la verdad, copiamos un sistema de otro país. Y en otro país los partidos políticos son fuertes y las discusiones se dan puertas para adentro y los problemas se resuelven internas dentro de los partidos, si quieren internas y si no quieren los resuelven de otra forma. ¿Cómo es que acá hay frente por un lado, frente por el otro y eso termina impactando en que se desdibuje el verdadero rol democrático porque uno no sabe a quién vota? En el año 94 se sanciona la reforma constitucional y, como bien vos decís, el artículo 38 dice los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Sí. Alfonsín, en su libro Democracia y Consenso, explica el artículo 38 y él dice que la razón de ser de la democracia son los partidos políticos. Es más, Alberdi, en el fragmento preliminar al estudio del derecho, también dice que los partidos políticos son el sustento de la democracia. Ahora bien, desde la crisis del 2001 los partidos políticos han implosionado. Es decir, y que esto también es un poco cuando recién ustedes hablaban en el Wall, es decir, que algo que tiene razón, es decir, y hablaban de masa, ¿no? Voy a dar no es muy de lo que hago yo, pero, es decir, claro, ideológicamente, ¿dónde lo ubico? Es decir, entonces puede ir a cualquier lado. Sí. Es decir, él puede jugar con el kirchnerismo o con el otro lado, es decir, no tienen un problema. ¿Por qué? Porque yo, que tengo una militancia política, yo me identifico ideológicamente con un partido político. Y yo quiero que ese partido político sea algún día de nuevo gobierno, así nadie sabe de qué partido soy. Entonces, a ver, el sentido de los partidos políticos es eso, es decir, ¿por qué? Es más, en el año, creo que 2000, Espota escribió sobre las primarias y después Landó en el debate en el 2009 sobre las primarias, él decía que esta ley de las primarias viene a oxigenar los partidos políticos. Sí, y en realidad no se oxigenó nada. Es decir, los partidos políticos se trabaron en alianzas electorales, en alquimias electorales,
Y un poco lo que decía él, ¿no? Es decir, según del lado del mostrador que esté, yo voy a utilizar la ley electoral. A mí me conviene en estos momentos hacer esto, voy a hacer esto. Si no me conviene, lo saco. Si me conviene, lo pongo. Y el problema principal es la crisis de los partidos políticos. Es decir, hoy los partidos políticos, y todos los pueden ver, no tienen gente en sus locales, salvo en tiempos electorales. Y un poco, a ver, y no quiero apabullar con pero salimos de la democracia deliberativa a una democracia electiva. Es decir, la gente cree que la democracia es ir a votar cada 2 años. Y eso, el funcionamiento actual del sistema político así en frentes, y esto es lo que es lo que estamos debatiendo esta semana, ¿le hace bien o le hace mal al sistema republicano? Mira, no sé si el problema es el frente. El problema es la falta de discusión de políticas públicas. Si tuviésemos frentes razonables, creados en función de coincidencias ideológicas, en función de un proyecto de país, bueno, yo no creo que haya un problema en el hecho de que dos partidos digan nos ponemos de acuerdo y hacemos una oferta electoral conjunta. El problema es... Está bien, pero ver al Partido Comunista enfrente haciendo una alianza con el Partido Justicialista es un atentado a la historia. Bueno, es que ese es el punto. El punto es que muchas veces los frentes en Argentina, no es el único país, pero digo, en particular en Argentina, están creados en función de cálculos electorales, mucho más que de proyectos de gobierno, que de plataformas de gobierno. Y eso es un problema para qué estamos eligiendo. Cuando todos vamos al cuarto oscuro y votamos, no podemos votar en función de solamente qué candidato o candidata nos parece más simpático. Estos como consultores de política internacional que quieren vender candidatos como si fuesen hamburguesas, con todo respeto, nos hacen mucho daño. Pero funciona. Claro. Bueno, peor. Bueno. Cuanto más funcione, más peligroso. Porque nosotros necesitamos que la gente, cuando vaya al cuarto oscuro, ponga el voto por una propuesta de gobierno, sepa qué es lo que va a pasar. Sí. Es muy difícil imaginarse cuáles son las políticas que va a implementar el próximo presidente, sea cual sea, digo, no es relacionada a una fuerza política, sea cual sea, a partir del 11 de diciembre. Sí. Sí. Uno no lo sabe. ¿Cuál es la visión de país, ¿no? Exacto. Detrás de cada uno. Y va y vota en función de quién le parece más simpático, quién le cayó mejor, quién le mandó último el WhatsApp. Bueno, eso está mal. Para una democracia de calidad está mal. Bueno, peor también, hablando del tema de los partidos y la falta de democracia de los partidos, es el dedazo, la elección a dedo de los candidatos. Y en el caso de Unidad Ciudadana, lo que tuvimos fue algo extravagante, que es que la candidata a vicepresidenta eligió al candidato a presidente. Y ahí hubo todo un debate sobre si ocultaba algo esto, si por ejemplo hay una estrategia judicial detrás de esto, si Alberto Fernández en caso de ganar podría indultarla. Bueno, yo tengo una postura asumida sobre el tema del indulto. El artículo 36 de la Constitución Nacional le prohíbe el indulto. Es más, hay un fallo IBM de la Cámara de Casación, Borinsky, Hornos y Germiniani, que igualan el artículo 36, primera parte, que es los delitos de golpe de Estado, con los delitos de corrupción. Sí. Entonces se equiparan que el indulto, la amnistía y la conmutación de penas no corre para... Y se condice con el fallo Maceo de la Corte Suprema en cuanto a la inconstitucionalidad del indulto. Por eso yo creo que eso hay que correrlo. Correcto. Yo lo que sí veo llamativo que este es el único país del mundo que el vicepresidente designa a su presidente. Claro. O con el dedazo designan un candidato a gobernador que no es de la provincia de Buenos Aires. Claro. O con el dedazo van a armar, claro, por lo de Kicillof, o con el dedazo van a armar la lista de diputados. Y un poco lo que decía él, es decir, las alianzas electorales no son ideológicas, un poco lo que decías vos. Si yo también escuché a Gioja nombrarlo en el Partido Comunista, en el Partido Peronista, dije, esto es espectacular, digo, yo nunca lo vi en ningún lado. Sí. Es decir, entonces me parece a mí que esta crisis y todo esto que lleva a que los dirigentes o la conducción, ¿no? Sí. Es decir, vos hablabas de las tercerías, Perón en conducción política dice las tercerías las crean enemigos para dividir las fuerzas populares. Entonces, yo creo que las tercerías funcionan en ese sistema. Si uno ve la historia de los últimos 30 años en Argentina, siempre la tercería fue para romper, ¿sí? las mayorías populares. Entonces, desde mi punto de vista, hay una cuestión constitucional que no le permitiría al presidente Alberto Fernández, que es más, él ha declarado que es una cuestión monárquica y que él nunca la utilizaría. Siempre hay que tener dudas con esa cosa. Dice, no lo voy a usar, sabes que lo van a usar. Sí, no, además, sabiendo que hasta hace unos años decía una cosa y ahora dice otra sobre Cristina. Entonces... Bueno, por eso puede cambiar todo. Claro. Entonces, me parece a mí que dentro de la estructura constitucional no puede. Ahora, después el presidente se arroga facultades como Menem, que indultó gente procesada, porque el indulto solamente es para gente condenada. Claro. Y Menem es amnistía. Claro, exactamente. Y Menem indultó, indultó, y es como un decreto ese perdón, indultó a gente procesada. Entonces, todo puede pasar en la dimensión desconocida y especialmente en la República Argentina. ¿Se vota con emociones también? ¿Con la emocionalidad? Porque recién hablaban de la plataforma de gobierno, de los personalismos,
pero Durán Barba y bueno, y todos los gurúes electorales que hacen ganar elecciones dicen que la gente vota muchísimo con el factor emotivo, que eso lo logra Cristina Kirchner, ¿no? Fundamentalmente. Sí, sí, se vota con emociones y eso es inevitable. Lo que no se puede es votar solo con emociones. Porque la verdad es que estamos eligiendo quién va a gobernar, cuáles van a ser sus políticas. Entonces, seguramente el factor de la confianza, de la emoción, de quién te despierta como más empatía, sea un factor que no podamos dejar de lado y está bien. Ahora, la apuesta a que eso sea la causal exclusiva de un apoyo político, de un voto, es el tipo de apuestas que nos perjudica en términos de nuestra discusión democrática. La verdad es que esto de, bueno, apostar a la pulsión, es el voto como pulsión. Y el voto no puede ser una pulsión, el voto tiene que ser lo más razonado, lo más meditado de nuestra discusión pública, de nuestra discusión como comunidad. Pero ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo hacemos? Porque la gente decide, hay encuestas que dicen que el 13% decide en el cuarto oscuro a último momento, no les importa si hay colectoras o no hay colectoras, porque no las entienden o no les importa que Alberto Fernández cuestione o Carrió cuestione a alguien y después pasen a apoyarlo. Digo, ¿qué nos falta a los argentinos para ejercer la democracia de una manera más eficiente, para decirlo de alguna forma? Probablemente, en primer lugar, tomarnos en serio que estamos discutiendo algo muy relevante, que estamos discutiendo cómo vamos a atravesar nuestras vidas en el futuro. Tomarnos en serio eso todos nosotros. Respecto del sistema político, respecto de los decisores públicos, tienen que dejar de tratar de sacarse ventajitas en este tipo de procesos. No se puede estar definiendo este tipo de cosas en función del autointerés. No tiene que pasar más. Y la sociedad tiene que pedir a los políticos que rindan cuentas y que expliquen por qué deciden de esta manera. ¿Por qué deciden mirándose el propio ombligo? Hace poco se sancionó una ley de financiamiento de los partidos políticos. Sí. A 3 meses... Que tardó un montón. Que tardó un montón. Se sancionó en el proceso electoral. Y más allá de lo que cada uno pueda interpretar de esa ley, de la justicia o injusticia de esa ley, lo cierto es que nadie puede razonablemente decir que está escindida de los intereses de los partidos que la votaron. Claro. Es un año en donde el Congreso está paralizado. Prácticamente no salen normas. Es así. La norma que le garantiza a los partidos políticos recibir plata de empresarios para la campaña, es así, se ocupan de juntar las mayorías y votarla. Bueno, la verdad es que eso es una falta de respeto. Sí. Independientemente de lo que uno piense sobre esa ley en particular, que yo pienso que está mal, pero aunque pensara que está bien, me parecería muy preocupante que las prioridades del Congreso estén en función de las necesidades de los partidos políticos. Cuando tienen tantas necesidades, tanto hambre, tanto sufrimiento en la gente del que deberían estar ocupándose. Una breve reflexión. Yo creo simplemente que es la participación, ¿no? Es una cuestión de educación y cultura ciudadana. Es decir, la gente no está educada para qué sirve la democracia, la república, la participación y principalmente la participación, ¿no? Que para mí es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Es decir, si la gente no participa, es lo que dije, uno pasa por un comité, una unidad básica, no sé cómo se llaman los del PRO, centro cívico, no sé cómo serán, están vacíos. Solamente se llenan en épocas electorales. Es decir, a ver, yo vuelvo a una cosa muy chiquita y termino. Yo me acuerdo, desde que tengo 18 años hasta los 30 y pico, tengo un poquito más, yo fiscalizaba escuelas. Yo soy del conurbano bonaerense, fiscalizaba 2 escuelas. Yo tenía la cantidad de fiscales para cubrir las mesas y lo hacíamos por militancia. Hoy la gente espera que le paguen para fiscalizar. Sí. Entonces, tenés un problema. Es decir, la herramienta ahora es, yo fiscalizo si me pagan. Claro. Entonces, no hay más pertenencia partidaria. No hay más pertenencia partidaria, no te sentís y no participás, especialmente los partidos políticos, que vuelvo a repetir, son las instituciones fundamentales del sistema democrático. Sí. Bueno. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte y bueno, y seguimos después, pero con la economía, con la economía preelectoral y con el dólar, con todo lo que está pasando.